¿Cuántos estamos entrando más o menos a las sesiones? Aproximadamente 27, 28 personas. Perfecto, entonces vamos a darles unos minutitos en lo que se empiezan a conectar, por favor. Nos quedamos con temas pendientes de la exposición, ¿verdad? Iba, si no mal recuerdo, estaba nada más terminando, creo que Rosa, y después continuaba Adela. Así es, Miss. ¿Sí? A la hora que gusten comenzar para que podamos darle seguimiento. ¿Quién va a comenzar? Porque no escucho. Sí, Miss, permítanos, es que Ah, sí, estamos no yo lo preparando. que pensé que tenía yo falla o algo porque no las escuchaba, pero no, sin problema. A la hora que ustedes me digan. Todavía nos se ve, ya estamos en la presentación, Itzel. Gracias, Miss. Entonces, ¿seguía quién? ¿Rosa? Perdón. Sí, ¿verdad? Estaba ella terminando. Ok. ¿Sí se encuentra o seguimos, concluimos con la parte que me corresponde? No sé si está Rosa. Déjeme lo checo, Miss. Si no, no te preocupes, Adela. Si quieres, ya nada más empieza a cerrar y cerramos con tu tema. No hay problema.
Ok, Miss, como guste o esperamos unos minutitos. Si se va a Oh. conectar, no, nada más para saber si sí se está conectando, la esperamos. Miss, digo, si no ya expongo y si ella se Sí, incorpora claro, y ahorita se que incorpora, claro, adelante. exponga. Sí, gracias, Miss. Por favor, Itzela 34. Bueno, aquí hola compañeros, Miss, buenos días. Concluimos la exposición de mi equipo, soy la última. Las limitaciones al ejercicio del comercio es el subtema que me corresponde. Bueno, ya después de haber, mis compañeros participado y haber explicado toda esta situación, pues ya concluyo yo con lo que es la limitación al ejercicio del comercio. Para dar una pequeña introducción, bueno, como ya también se había explicado anteriormente, para nosotros es entender mejor esta limitación, debemos de ver de dónde proviene primero nuestra base, dónde viene nuestra base de esas leyes, ¿no? Tenemos nuestra Constitución, donde dice en el artículo 5º que tenemos la libertad de comercio. Permítame, dice tantito porque cerré algo que me estaba ayudando para mis apuntes. Permítame. No te preocupes. Ok. Bueno, partimos del artículo 5º de nuestra Constitución Política, donde nos dice que a ninguna persona debe impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio, trabajo que le acomode, siendo de una manera ilícita, perdón. Bueno, parto de esta valga la redundancia, esta parte, porque debemos saber de dónde proceden esas leyes, de dónde nos limita, digamos, a ejercer el comercio, ¿no? Dice el artículo 5º que tenemos dos puntos importantes, la libertad de trabajo. O sea, dice que nadie puede ser privado, sino porque haya alguna resolución judicial, ¿no? Y la otra parte importante que dice que siendo lícitos. O sea, dice que dice la ley que siempre y cuando nosotros no afectemos a los derechos de los demás y que no se ataquen derechos a terceros. Esta es una parte importante donde, bueno, digamos que no está tan especificado, pero simplemente la Constitución nos dice que tenemos ese derecho a ejercer, en este caso, este punto que es el comercio, ¿no? Pero por otra parte también tenemos, esto nos da o nos desprende lo que son los derechos y las obligaciones como comerciante, ya entrando en el punto que estamos viendo. La parte de los derechos, bueno, mis compañeros ya lo habían explicado, pero sin embargo sí quiero ver esa diferencia y la tengo marcada en esta diapositiva, donde tenemos derechos y obligaciones al ejercer un trabajo, ¿no? En este caso el comercio. Por ejemplo, las obligaciones, bueno, de aquí desprende, ¿no? De la Constitución. Y de aquí se desplaza a lo que es el Código de Comercio, ya enfocándonos un poquito más en el tema. Las obligaciones en la cuestión del ejercicio del comercio, simplemente, pues para poder nosotros, digamos que ir sobre la parte legal, así como tenemos derechos, pues tenemos que cumplir nuestras obligaciones. Pongo como ejemplo a lo mejor la situación en el artículo 16 del Código de Comercio que nos dice que la inscripción al registro público, donde aquí nos explica que tenemos que hacernos notar de quiénes somos, si tenemos un establecimiento, nombre, ubicación. A eso se refiere este artículo del Código de Comercio. También en esta parte viene lo que también en algún momento ya vimos, que es en el artículo 33 del Código de Comercio, donde nos dice que estamos obligados a tener un sistema de contabilidad. ¿Y esto para qué? Para que llevemos un registro de operaciones y estas puedan ser rastreadas en cuantificación, checar nuestros activos, nuestras operaciones fiscales. Así como también dentro de estas obligaciones tenemos la obligación de conservar una correspondencia. De hecho, pues todo esto más o menos esto es en el artículo 47 y artículo 49, donde dice que debemos de guardar
nuestra correspondencia con relación a la calidad de comerciantes, hasta de 10 años tenemos que guardar. Esto con la finalidad de proteger las relaciones como comerciantes. Todo esto nos puede amparar para que comprobemos que estamos cumpliendo con nuestras obligaciones de comerciante y evitar llegar a incumplir estos deberes que en cuestión legal nos pueden llegar a esta parte que vamos a llegar, que son las limitaciones del comerciante. Dice que empezamos con el Código de Comercio. En el artículo 12 nos dice cuáles son las limitantes de este comercio. Número 1 son los corredores. Bueno, aquí en esta parte nos dice para empezar que un corredor es una persona que no puede realizar actos de comercio porque está habilitado para autorizar o dar un poder público. Entonces, al ejercer esta situación, está exento de hacer este ejercicio de comercio. Entonces, estamos hablando de los corredores. El siguiente punto dice los quebrantados que no hayan sido rehabilitados. ¿A qué nos referimos con los quebrantados que no hayan sido rehabilitados? Bueno, dice que son inhabilitados para ejercer el comercio los que declarados en quiebra. Aquí yo leí una parte, que me llamó la atención porque dice que anteriormente, bueno, lo que yo estuve investigando, existía una ley de quiebras y suspensión de pagos. Donde dice que primero que habían 2 etapas. Primero la conciliación y después ya entonces se determinaba si estaba en quiebra. Pero dice que eso, pues esa ley creo que al parecer ya no existe y ahora solamente está basado en lo que es el Código de Comercio. El Código de Comercio, así es. Entonces, bueno, aquí no sé definitivamente y también me comentan que cómo se determina que estén en quiebra, pero bueno, esas son las personas por las que por medio de una sentencia judicial pues se prohíbe sus actividades mercantiles, ¿no? Porque están en quiebra. Y la otra parte es los que por sentencias ejecutorias hayan sido condenados por delitos contra la propiedad, incluyendo en estos falsedad, peculado, y el cohecho y la concusión. Pues esto incluye a las personas que, pues bueno, hacen actos ilícitos, fraudes, y ya se les asignó una sentencia, entonces hasta que no se cumpla esa sentencia o esa condena, hasta entonces estas personas no tienen la rehabilitación para poder ejercer el comercio. Esto es en cuanto basándonos al Código de Comercio y lo que nos marca el artículo 12, ¿no? Pues esa parte sería todo y basándonos en lo que es la legalidad, ¿no? Y que aparte, y muchas gracias porque por tu exposición, Adela, y no nada más la tuya, sino de todo el equipo. Sin embargo, pues obviamente con lo que tú estás cerrando es con lo que nosotros vamos a dar paso al tema y al foro de discusión, que pues obviamente les hice por ahí la observación, ¿no? Me acuerdo que la sesión pasada nosotros hablábamos por ahí y creo que fue, si no mal recuerdo, Iván, el que comentábamos que pues obviamente de los derechos y las obligaciones que sí, efectivamente tenemos como comerciantes por ejercer más bien algo relacionado con el comercio, ¿no? Y que decíamos, bueno, pero ¿qué pasa? Porque al final del día, si yo tengo un lugar establecido y estoy pagando impuestos y pago protección civil para que estén todo en regla, ¿y qué pasa con aquellos que se dedican al ambulantaje, ¿no? Entonces, ¿en dónde están esos impuestos? ¿En dónde están esos derechos que a mí sí me estás pidiendo y tú no tienes? Pero al final del día, tanto ellos como yo nos estamos dedicando a algo lícito, ¿no? Y al final se supondría que nadie está irrumpiendo la ley. Sí, pero si vuelve, y comentaba yo en una clase de derecho, de ahí entra la parte de la interpretación, ¿no?
porque pues al final del día lo que tú para ti es malo, pues para mí va a ser bueno. ¿Por qué? Porque pues yo a ti no te estoy afectando y los dos nos estamos dedicando a vender, pero no es lo mismo el que pongas un puesto de tianguis y te quites y nada más pagues como la cuota que no sé, 50 pesos, a que pagues una renta de 3, 4 mil pesos establecida, etcétera, ¿no? Y ahí es en donde podemos nosotros diferir. Al final del día, con lo que tú estás cerrando, Adela, es lo que nos va a dar pauta a que por favor les pido que no, empecemos con lo que es el foro de discusión y pero bueno, muchísimas gracias. Antes de dar pie y paso a lo que es el foro de discusión, ya están las calificaciones en plataforma. Nosotros vamos a seguir evaluando para el segundo parcial de la misma manera. Ya está en la plataforma también el ensayo y la fecha de entrega, así como una tarea. Es la única tarea que nosotros vamos a tener durante todo el parcial para que pues ustedes también, reitero, vayan haciéndolo con tiempo para que podamos nosotros evaluarlo en tiempo y forma. ¿Por qué hago esta observación? Porque pues obviamente, y como se los mencioné y siempre hemos venido haciendo como hincapié en ello, la plataforma a veces nos está fallando mucho y no nos permite, ejemplo, si hoy es fecha de entrega y lo quieren subir todo a lo mejor ayer, no sé si sea cuestión de la plataforma como que se empieza a trabar, a saturar o no sé, y el chiste es de que Miss ya no lo pude subir, Miss esto. Entonces, para que lo hagan con todo este tiempo, sin mayor problema, pero si vamos nosotros o por parte de dirección, si nosotros nos hacen como mucho hincapié para que podamos trabajar con el foro de discusión. ¿Sale? ¿Por qué? Porque reitero, vamos a seguir trabajando nosotros de la misma manera de evaluación, sin embargo, sí les pediría esa parte, ¿no? Hago también una observación. Muchas gracias, muchas gracias a varios compañeros, bueno, a varios alumnos que se vio completamente la parte del compromiso y de un ensayo, ¿no? De lo que es realmente un ensayo, porque sí muchas personas me van a decir, Miss, es que en hoja blanca y a computadora es más presentable y lo que ustedes gusten y manden. Lo dejamos a computadora, se hizo a mano, hubo quien sí lo hizo, hubo quien hasta expuso y aún así también me entregó las tareas, ¿no? Y esa es la parte del compromiso que yo noto por parte de ustedes. Hubo muy buenos ensayos, pero también hubo ensayos que definitivamente no tenían ni pies ni cabeza. No, no sabía, nada más fue así como cortar, pegar y hasta ahí, ¿no? Entonces digo, bueno, al final del día cada uno tuvo como el resultado y por ahí la observación que se hizo. Pero muchas gracias a aquellos alumnos que se hizo pues esa tarea, porque al final y ese compromiso lo reflejaron entre ellos. Olguita, excelente trabajo. Muchísimas gracias porque la verdad es que se ve tu compromiso y se ve el que hayas estudiado y el que yo en donde me fijo que al final del día sí leyeron, sí redactaron y sí lo hicieron, es en las conclusiones, ¿no? Porque hubo conclusiones que de plano fueron así de 3 renglones y fue así de, ¿cómo? En un ensayo y me das 3 renglones y hubo, la verdad es que trabajos, reitero, muy buenos, nada más por hacer mención uno de ellos, el de Olga fue uno de ellos, muchas gracias, porque reitero, se ve el compromiso, ¿no? Se ve el compromiso de ustedes. Vamos a continuar, no más bien, no cerrando con el tema que nos estaba diciendo Adela, vamos a continuar con el foro de discusión. Entonces, la relación que nosotros tenemos de la contabilidad y la importancia en el derecho, ¿no? La importancia que podemos tener y bien decía, ¿no? Que eran ciencias que van muy ligadas, materias que van muy ligadas. Pero ¿por qué? ¿Por qué la contabilidad y su importancia en el derecho? ¿Quién me apoya? Acuérdense que estoy evaluando el foro de discusión y no estoy pidiendo más, ¿eh? Nada más que participemos todos. Iván, gracias. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Cuando estábamos, bueno, en lo personal, cuando estaba leyendo la relación que existe entre el derecho y la contabilidad, llegué a la conclusión de que el derecho
universalmente se relaciona con todas las disciplinas, porque incluso en nuestra vida cotidiana siempre estamos actuando bajo un marco jurídico, bajo un marco legal. El derecho nos dice qué sí debemos hacer y qué no debemos hacer. En cuanto a la contabilidad, eh, eh, cualquier contador no puede aplicar un criterio propio. Desde hacer una declaración, desde aplicar alguna norma de información financiera, todo tiene soporte jurídico, donde un error puede causar legalmente hasta la pérdida de la cédula profesional. Entonces, yo entiendo así que la contabilidad es el campo de acción y el derecho es las reglas que establece cómo debemos actuar dentro de ahí. Así a grosso modo, sin leer textualmente nada, sino una interpretación propia. Y que al final del día, como acabas de bien decir, todos los días, déjate tú la profesión que nosotros estemos ejerciendo. Como seres, partes de una sociedad, estamos ligados y apegados a un derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tampoco vamos a andar por ahí infraccionando si vamos manejando, no podemos golpear gente. ¿Por qué? Porque reitero, al estar en una sociedad, ya eso nos hace que nos apeguemos a un derecho. Y más ahora porque como contadores, a diferencia de los abogados, y es lo que yo les platicaba en una clase, como abogados podemos jugar mucho con la ley. ¿Por qué? Porque si, ejemplo, Adela y yo fuéramos abogadas, bueno, en este caso ella abogada y fuera mi contraria, ella va a defender al actor, yo al demandado, pero las dos vamos a tener una interpretación de la ley muy diferente. ¿Por qué? Porque pues ella la va a adecuar a lo que le convenga y viceversa. A diferencia de un contador, pues un contador a lo mejor va a poder jugar con los números. Sin embargo, como bien dice Iván, no puede estar fuera de un marco legal. Y reitero, y sí, a lo mejor como nosotros siempre pegados a un derecho, pero sí es como más delicada la parte que dice Iván. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros podemos jugar con las leyes y acomodarlas. Aquí vas a jugar con números, pero siempre y cuando no te desvíes, ¿no? Sí, Muchis, incluso dime. desde la formación de una sociedad mercantil, tenemos que acudir con un notario público, eh, tenemos que sujetarnos a un orden, los accionistas darse de alta como personas físicas, que nuestro objeto social sea de acuerdo a actividades que sean lícitas, que establece la ley. Bueno, todo está relacionado bajo un marco jurídico. No Y podemos que al hacer. final del día, bajo ese marco jurídico, es el que, reitero, nosotros vamos a ir apegándonos y trabajando. Posteriormente vamos a tomar los otros dos temas que también por ahí hicimos la observación en el foro de discusión, que era la parte de los informes de contabilidad y los estados financieros con su enfoque jurídico o bien la importancia, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, Iván. Dian Vega, porfa, tienes la manita. Buenos días, Miss. Buenos días. Sí, efectivamente, aunado a lo que comenta mi compañero Iván, efectivamente, a lo largo de la historia del hombre, pues ahora sí que lo primero que se desarrolló pues fue el derecho y va a estar prácticamente en todo. De hecho, yo lo que, bueno, me acuerdo, decían que antes los tributos eran llevados por los abogados. Posteriormente, de acuerdo ya a las actividades que se fueron como quedando, ¿no? La navegación, el comercio, el intercambio, se va viendo como el ser humano o el hombre en este caso, o el comerciante, se va desenvolviendo poco a poco dentro de la historia y empieza a cambiar, ¿no? Las formalidades empiezan a ser diferentes, empiezan a existir los títulos de crédito, ¿no? Desde ese entonces, ¿no? Por ejemplo, pues ya no es como antes que tenían que
los grandes mercaderes pues transportar los lingotes de oro, las monedas, ahora pues ya lo sustituía el papel, los escritos, los contratos, y pues obviamente, ¿no? Primero nace el derecho, después la contabilidad como una parte del derecho, y pues efectivamente el derecho finalmente nos dio la pauta o le dio la pauta a todo ese marco jurídico en cuestión de qué es una persona física, qué es una persona moral, cuáles son los derechos, las obligaciones de una persona física y cuáles son los estatutos de una persona moral. Y obviamente a través de esto pues empieza a haber diferentes ramas, ¿no? Como el derecho fiscal, que es el que al que se aboca bueno, principalmente hay todo un marco y como dice Iván, ¿no? Son las reglas de la ley es la ley, ¿no? O sea, y el derecho y la contabilidad es como que esa parte regulada por la ley, donde personas físicas y morales, pues es como el juego, ¿no? Como que, pues si yo soy una persona física, tengo estas obligaciones. Número uno está en mi constitución, ¿no? Que yo debo de, no recuerdo en qué artículo, no sé si en el primero, de contribuir al gasto público de la República, ¿no? Entonces, pues, por lo que se ve, pues finalmente todas estas ramas se van dando a partir de todas esas transacciones que el ser humano pues empieza a realizar, ¿no? A lo largo de toda la historia. Y Y que, eso es perdón tantito, muchas gracias, bien. Que como bien haces mención, antes de, y como tú decías, ¿no? Antes había el trueque, ¿no? Y entonces hemos ido evolucionando con esta parte del comercio. Obviamente, de igual manera, pues hemos ido evolucionando con lo que son todas nuestras leyes, porque pues obviamente se van derogando algunos artículos, van inexistiendo algunas leyes y vamos entonces también modificando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el comercio va creciendo, se va evolucionando, ya hay comercio exterior y entonces ya hasta tenemos licenciatura en comercio exterior y entonces hay otros títulos de crédito y la ley. ¿A qué me refiero? A que pues obviamente si yo voy a dar por existencia al avance de la sociedad y al avance del comercio, tengo que tener con qué regularlo, ¿no? Tengo que tener el sustento legal para que pueda entonces ser y proceder, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, ¿algo más que quieras agregar? No, bueno, eso sería todo y fue lo que yo le entendí y pues mi conclusión llegó a eso, ¿no? Y finalmente pues ya las reglas, bueno, leyes, reglamentos y demás que se asienten para nosotros los contadores, pues tiene esa visión, ¿no? De derecho. O sea que aunque nos queramos separar, no va a ser porque van una con la otra. Eso sería todo, Miss. Muchísimas gracias, efectivamente. Y sí es cierto, lo que decías tú y lo que decía Iván, coincidimos en ello, en que son materias sumamente ligadas. Yo la verdad es que jamás me he topado con personas así, sí, más bien con contadores. Sí tengo colegas que me han comentado, es que el contador se siente abogado, ¿no? Y entonces ya hizo esto y esto y esto y el proceso. Digo, al final del día, volvemos a lo que como bien coincidimos todos, son ciencias que van tan de la mano que al final del día, pues obviamente también nosotros como abogados jamás nos vamos a poder meter con los contadores, ni con los números, ni con las declaraciones, ni con los nada. Sin embargo, la ventaja que tiene un contador sobre un abogado es que sí puede hacer a lo mejor, obviamente, una solicitud, puede hacer una impugnación, puede meter una nota. ¿Sí me explico? Sí, tienen esa facilidad de poder hacer cosas que muchas veces los abogados, cuando no se dedican a materia fiscal, a materia notarial, lo pueden omitir y llegan los contadores ya con esas bases. ¿Por qué? Como bien decimos, vamos de la mano. Lilia Almazán, por favor. Hola, profesora. Pues sí, ya como mis compañeros lo mencionaron, o sea, efectivamente, al momento en que nosotros tenemos un negocio, así sea un puesto de chicles, hasta una persona moral,
y a una sociedad, pues desde ese momento nosotros tenemos tanto derechos como obligaciones. Y pues es muy importante cumplir las obligaciones, porque si nosotros no cumplimos con esas obligaciones, pues sabemos que de alguna manera esto nos va a llevar a tener pues ahora sí que conflictos fiscales más que nada. O sea, desde el momento en que nosotros tenemos un negocio o nos damos de alta en Hacienda, pues sabemos que tenemos la obligación, por ejemplo, de presentar las declaraciones. Si nosotros no lo hacemos en tiempo y forma, pues sabemos que ahí nos puede implicar que enseguida pues nos va a llegar un requerimiento y después del requerimiento pues viene una multa, y ahí es donde también ustedes como abogados pues intervienen junto con nosotros, porque al llegar ya ahora sí que al llegar un requerimiento, una multa, pues ahí ya se puede meter un recurso y después un amparo y así sucesivamente. Entonces, Pero, pues sí es importante cumplir más que nada con las obligaciones, para que esto no nos vaya a traer consecuencias graves de que definitivamente ya después también cuando pasa algo así, pues ahí sí también nos echan la culpa a nosotros como contadores. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros hay ocasiones en que no les decimos al contribuyente cómo deben de cumplir para que esto no les vaya a traer, pues ahora sí que consecuencias, ¿no? Entonces, pues es importante, así como tenemos derechos, pues cumplir con las obligaciones que nos marca siempre la ley. y que, como bien dices, Lilia, al final del día, y yo como se los he venido diciendo siempre, el desconocimiento de la ley no te exime de su responsabilidad. Y muchas veces es que nos encuadramos tanto en de yo soy abogada, tú eres contadora, tú eres maestra, o sea, en cada profesión, que pues nosotros vamos encaminados a hacer nuestro trabajo. Obviamente, como también decía Iván, al estar ya dentro de una sociedad, al saber que tú estás haciendo las cosas bien, pues al final del día vas a decir, bueno, yo no sabía que estaba haciendo algo mal, yo desconocía que eso era incorrecto. Sin embargo, ahí es en donde entran los abogados. Pero reitero, muchos contadores tienen las nociones de derecho y tienen el cómo poder impugnar un recurso. Y yo les puedo asegurar que pocos abogados saben acercarse con un contador y hacer algo de su trabajo, porque al final del día, y a menos de que sean derecho fiscal, por así decirlo, es que puedan tener más o menos como la embarradita y muy superficial acerca de la licenciatura de ustedes. Sin embargo, ustedes sí tienen esa ventaja sobre un abogado, que tienen muchos conocimientos sobre la ley. ¿Por qué? Precisamente porque al ir estas ciencias ligadas, nos da esa ventaja de poder conocer y saber qué puedo hacer aquí, qué no puedo hacer aquí. Y muchas veces cuando ya llegamos nosotros como abogados con ustedes, ustedes ya traen las bases, ya nada más es así de, oye, la cédula nada más, ¿no? Porque sí requiero de un abogado, pero si no, muchas veces todos los procesos hasta ustedes mismos los pueden realizar, ¿no? Y tienen ya ese conocimiento. Pero muchísimas gracias, Lilia. Itzel, tienes tu manita. Sí, gracias. Bueno, aquí sí es importante entender la relación que hay entre la contaduría y el derecho por una razón. O sea, el derecho es quien va normando la actividad de la contaduría. La contaduría al final del día es una técnica que nada más nos dice cómo voy a hacer el registro y demás para poder sacar mis estados financieros y demás. No obstante ello, quien me da las limitantes legales es precisamente el derecho, las normas que están establecidas en los diferentes códigos, tanto el fiscal como la ley del ICR, del IVA, del IETU y demás. Los reglamentos también de esas mismas leyes, porque las leyes solamente nos dicen el qué, pero el reglamento nos va a desglosar bien el cómo. Entonces, sí es importante que lo tengamos muy en cuenta, porque al final del día la actividad comercial que se realiza debe de estar regulada. Y esta actividad lo vimos, por ejemplo, en lo que refería Vianey, ¿no? Anteriormente existía el trueque, sí, pero ¿cómo podías hacer a que un trueque fuera equitativo, por decirlo así? Yo no iba a cambiar una vaca por un cacahuate, ¿no? Tendría que regularse esa parte de, bueno, o sea, tú puedes dar una vaca como un trueque, pero por 7 costales de cacahuates, algo que fuera relativamente equitativo, equilibrado, para que no hubiera una ventaja mayor. Eso también es algo que busca el derecho, la impartición de dar a cada quien lo que le toca.
ese concepto es propio de la justicia, pero al final del día también se aplica en estas situaciones, ¿no? Y que al final del día, lo que tú bien acabas de decir y lo que yo hacía referencia, al final hemos ido nosotros avanzando, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en el trueque, ¿quién iba a decir quién era lo justo y quién no? Al final, ahí es en donde nosotros nos vemos en la necesidad como sociedad de conforme nosotros vayamos creciendo y necesitando, entonces es como también nosotros podemos darnos cuenta de quién es el impartidor de justicia que nos va a decir que sí y que no. Perdón. ¿Algo más, Itzel? No, bueno, profesora, nada más, a mi muy particular punto de vista, creo que sí es cierto que los contadores tienen como la intuición de saber que sí, que no. Sin embargo, yo lo digo por experiencia propia, trabajo con contadores también y eso ha hecho a que justamente la defensa que hacemos de las empresas con las que trabajamos pues sea un plus muy, muy grande porque desde que vienen, por ejemplo, procedimientos de visitas domiciliarias, empezamos a enfilar el procedimiento contable para poder encaminarlo a una buena defensa propiamente ya legal en el momento en el que le lleguen a determinar algún incumplimiento. Es un complementarnos porque tanto los contadores no tienen todo el margen legal y tampoco los abogados tenemos toda esa pericia contable. Creo yo que sí tenemos que ir de la mano y es maravilloso el hecho de que en ambas licenciaturas se incorporen los temas, en el caso del derecho, temas contables y en el caso de contaduría, pues temas legales, porque sí es necesario plantear esas limitaciones, no podemos ir más allá para evitar justamente meternos en problemas y meter en problemas a nuestros futuros clientes. Y que yo creo, y lo que acabas de decir, ejemplo, el derecho fiscal te abarca mucho de lo que es la contaduría, ¿no? Y la parte y el plus que ustedes pueden tener como contadores, a lo mejor decía, ¿no? Y reitero, perdón, se me quedó como muy grabado todo lo que me decía Olga desde la primer clase, porque me dijo el tema y la fecha, ¿no? El tema y la fecha. Entonces, cuando me pasaron todo el temario y que decían, pero es que esto ya lo vimos y no queremos repetirlo y no queremos volverlo a ver y es que ¿por qué nos dan esto? Pero por ahí Iván decía, ok, pero nos va a servir que nos den como este repaso, que podamos nosotros tener este conocimiento. Y yo les puedo decir que ese es un plus que ustedes tienen de la, como dice Itzel, de la contaduría a lo mejor con la abogacía. ¿Por qué? Porque nosotros como abogados pues jamás vamos a ver derecho con, bueno, hay universidades que sí, y ustedes lo vieron en el temario que compartí, que sí llevan derecho contable, ¿no? Sin embargo, ustedes tienen más nociones de derecho. ¿Por qué? Porque como también decíamos, vamos a hacer la constitución de una sociedad y vamos a ver también a lo mejor un poco de derecho notarial y vamos a ver, pero al final del día es tratar de entender cómo estamos hilados y podemos funcionar de la mejor manera, ¿no? Muchas gracias, Itzel. Fernando, tienes tu manita. Sí, profesora, buenas tardes. Buenos días. Ya todo lo dijeron mis compañeros acertadamente, pero yo quería dar mi opinión porque la contabilidad, sí, yo creo que sí es necesario que la regule el derecho. Un ejemplo muy palpable es que la contabilidad se rige por las normas financieras, por las NIF. Imagínense si no hiciéramos la contabilidad sobre esas normas financieras, cualquiera la haría a su gusto, a su manera. Entonces, por eso se regula. También tenemos derechos y obligaciones y todas las obligaciones es pagar impuestos, pagar el IMSS, el IVA, pero también nos tenemos que regir por ejemplo, por el Código Civil, el Código Fiscal y las leyes que regulan los impuestos. Entonces, tenemos que estar actualizados en lo que es las leyes las leyes de las disposiciones, porque cada año cambian y tenemos que estar nosotros también cambiando cada año. Eso es todo. Muchas gracias, Fer. Y acabas de tocar un tema como muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque
Pues de entrada, los impuestos, las modificaciones, esta parte de lo que acaba de decir Fer es como el hecho de que nosotros vamos a seguir siempre actualizándonos, ¿no? Eso sí lo tenemos en común, tanto en derecho y abogacía como contadores, que siempre vamos a estar estudiando. ¿Por qué? Porque nos tenemos que estar actualizando y reitero, todo va a ir creciendo y modificándose de acuerdo a la sociedad y al crecimiento de la misma. Entonces yo creo que esa es la parte que más nos puede unir, el hecho de que siempre nos tenemos que estar actualizando, que siempre vamos a seguir nosotros estudiando y sobre ello pues vamos a seguir trabajando. Y ustedes efectivamente, como bien, y en eso han coincidido todos, que tenemos esta parte de derechos y obligaciones y eso lo tenemos más que claro, ¿no? Y obviamente el hecho, ¿cómo voy a estar yo sabiendo qué obligaciones y qué derechos? Pues obviamente los tengo que conocer y tengo que tener conocimiento de todas las leyes que yo voy a querer aplicar a lo que yo realmente me esté dedicando y esté ejerciendo. Muchísimas gracias, Fer. Muy buen comentario. Adela, por favor. Como siempre, ya como igualmente mis compañeros ya lo dijeron muy claramente, pero pues yo creo que ya yo concluiría en que definitivamente el derecho y la contabilidad es un paralelismo. Y a todo esto podemos hacer una referencia como un derecho contable, que de hecho nos dejó una tarea respecto a eso, ¿no? Ya hablando del derecho contable, donde está tan ligado porque el derecho regula la contabilidad, ¿no? Y la contabilidad funciona como fuente de normas y de prácticas legales, integrando así el derecho y también contenido a sus normas, ¿no? Y por otra parte, la contabilidad expone muchas situaciones jurídicas e inversamente. Entonces, definitivamente ligado está un paralelismo y también, bueno, en conclusión, pues un derecho contable, ¿no? Y esa es la parte, la verdad es que cuando yo les compartía el temario que les hice llegar, yo sí, cuando estudié, no sé si les comenté, yo soy egresada de Unitec, de ahí de Unitec Atizapán, yo sí llevaba derecho contable. Entonces, y me puse a investigar en varias universidades y no lo tienen, ¿no? Lo tienen más como, les decía yo cuando tuve la oportunidad de conocerlos, tienen derecho fiscal, ¿no? Que por ahí hablaban, allá alguien me hizo la observación, creo, se me fue ahorita su nombre, perdón, de Lilia, que hacía la observación de los recursos, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar el posgrado en Derecho Fiscal, era la única abogada, todos eran contadores y hasta los mismos profesores me decían, y como que tú qué haces aquí, ¿no? Y yo, la verdad es que cuando yo llevé la licenciatura en Derecho Fiscal, pues obviamente veíamos toda la parte del tribunal fiscal y esta parte de los recursos. Y esa parte yo dije, pues es que es la que a mí me gusta y es a lo mejor a lo que me quiero enfocar. Y oh, sorpresa, cuando llego yo a la especialidad en Derecho Fiscal era pura contaduría. Entonces yo estaba pues en ceros, ¿no? Yo no sabía ni lo que era la T, creo. Entonces era así de, a mí sí me explicaban con bolitas y palitos y me volteaban a ver los profesores así como, pues sí estás entendiendo. Y yo ya tenía compañeros que ya había terminado la licenciatura y me tocó profesores que me decían, es que yo no sé para qué gastas tu dinero si no vas a pasar la especialidad. ¿Por qué? Pues porque eran puros contadores y literal yo estaba así de, no sabía ni más, sabía sumar, pero hasta ahí, ¿no? Entonces era como, pues, los temas que ellos ya manejaban, yo me los tenía que chutar desde el principio, ¿no? Pero cuando veo que muchas universidades no manejan el derecho contable, lo engloban como en el derecho fiscal, ¿no? Y entonces en derecho fiscal como que empiezan a ver un poquito. Sin embargo, al estar yo checando el temario, sí se me hizo como interesante que pudiéramos tocar estos temas antes de que nosotros podamos empezar con lo que es la formación de la sociedad. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos enfocarnos a lo que bien decía Iván, de hacer y aterrizar la constitución de la sociedad, pues tenemos que tener estas nociones, ¿no? Es esta parte legal o por lo menos el conocimiento o las bases para que sepamos a dónde nos vamos, hacia dónde vamos a ir trabajando la parte de, ¿no?
Pero sí es cierto, muchísimas gracias, Adela. Alguno de los otros, más bien, de los otros dos temas que nosotros, más bien que yo les solicité que fuera un tema a discusión, era la parte de la importancia de los informes y de los estados financieros apegados a lo que es el derecho, ¿no? Entonces, de entrada, ¿quién me apoya en darme la diferencia entre un informe y un estado? Un informe financiero y un estado financiero. ¿Quién me apoya? No veo manitas. ¿Quién quiere participar? Acuérdense que estamos con el foro de discusión y si no, ¿cómo le hacemos? Pues yo creo que aquí, perdón, dice. Okay. Ya levanté la mano. Yo creo que aquí, pues basándonos, por ejemplo, en nuestra rama que es la contabilidad, el Estado es donde técnicamente se hacen todas las, se extrae, genera información, se acomoda información con ciertos métodos, estrategias, cuentas de lo que ya tenemos físicamente y comprobando, hacemos todo este tipo de estados, de este estado, y el informe yo creo que es la extracción de este estado para sacar información, o sea, como que el consecutivo del estado, pero no tal como está, sino ya para estados para sacar a lo mejor una toma de decisiones financieras. Como más concreto. Más concreto, exactamente. En el estado como que tenemos ya los datos generales, y el informe ya es una extracción de acuerdo a las necesidades pues del área de finanzas o de diferentes áreas, ¿no? También podría ser economía o hasta, por ejemplo, de la situación de legal, ¿no? Entonces, esa yo lo veo la diferencia, ¿no? Muchísimas gracias, Adela. Vero, tienes tu manita. Sí, profesora, buenos días. El estado creo que es la situación de la empresa hasta de cierto periodo y el informe es algo más ejecutivo, es lo que se presenta a la mesa de, ¿cómo se llama? El comité de administración o algo así. Muchas gracias, Vero. Lilia. Bueno, yo considero que, por ejemplo, el informe es algo interno dentro de un negocio, de una empresa que nosotros podemos presentar. Y ya, por ejemplo, estados financieros es algo ya más formal que inclusive tiene que ir firmado porque ya sirve para otros términos, como por ejemplo, para pedir un préstamo o ya contablemente siempre tenemos que presentar esos estados financieros cuando ya tenemos que hacer el cierre del negocio para que de alguna manera veamos la situación contable de la empresa. Muchísimas gracias, Lilia. Perdóname que hace ratito no me acordaba de tu nombre y te vi y dije, perdón, todavía me cuesta un poquito de trabajo ubicarlos, pero disculpa. Muchas gracias por tu aportación, Lilia. Al contrario, gracias. Bueno, los informes en realidad son como el dato preciso que se requiere para la toma de una decisión. Sin embargo, los estados financieros ayudan porque permiten hacer un análisis del comportamiento que tiene la empresa o del análisis de los ingresos y egresos que se están teniendo. Eso permite también hacer una evaluación más amplia para saber qué estrategias se pueden retomar o rediseñar para que la empresa obtenga los resultados que se pretenden. O sea, de los estados financieros es de donde se obtienen los datos que se plasman en los informes como tal. Es como bien decía entonces Adela, ¿no? De lo grande nos vamos a ir a lo concreto, ¿no? ¿Para qué? Para que entonces de esa situación que nosotros tenemos de manera general, vayamos entonces a lo específico, a lo particular, que en este caso, como bien coincidimos, es la parte minuciosa o lo que bien han hecho coincidencia las compañeras que nos han podido aportar esa observación, que como bien decimos, el estado es la situación financiera en general y el informe es de algo en concreto que nosotros estamos requiriendo y sobre ello es que lo estaríamos trabajando. Bien, Vega.
Bueno, el estado financiero yo lo entiendo que es como una recopilación de información, obviamente financiera, de cierta entidad, y en ella se plasma la salud económica general, ¿no? De esa empresa, y eso nos puede, eso como que ya se utiliza de una manera no formal, ¿no? Porque en sí toda la información que una entidad maneje, pues es formal, ¿no? Simplemente que esta, la del estado financiero, va a servir de una manera externa, como lo dice Lili, con los proveedores, si yo quiero pedir un crédito a una institución financiera, si requiero de, no sé, de comprar cierta maquinaria, obviamente los proveedores me van a pedir cierta información para poder, o si yo quiero, como quien dice, sumarme a ser proveedor de tal empresa, ¿no? Trabajar para el gobierno, esa, me van a solicitar esa información financiera y es ahí donde va a venir plasmada en un estado financiero. Y la información financiera, pues obviamente esa, pues de que la tiene que llevar una empresa, la tiene que llevar, solamente que esta nos sirve de manera interna, pues para la toma de decisiones, ya que podemos ver o identificar cada área, cuáles son mis costos, cuáles son mis gastos, en sí cuál es mi utilidad tal vez, ¿no? Y, y obviamente manejar como que qué objetivos, ¿no? O sea, se toman decisiones, pero ya de forma a nivel empresa, donde solamente la junta directiva, los ejecutivos, los gerentes, pues hacen uso de esa información para poder tomar decisiones internamente. Y Eso es que la, bueno, yo entiendo que es la diferencia. Y que aparte de que, como bien dices, bien, ese es bueno, más allá de la diferencia, esta parte es la minuciosa que hacemos y reitero que coincidimos con las participaciones que han tenido, es la que nos va a poder ayudar a derivar, obviamente, las decisiones que llámese, obviamente, hasta una persona física que está llevando ustedes a lo mejor la declaración, le puedan decir, a ver, tu estado es pero sí te informo que en esta parte de aquí, esto no me cuadra, esto sí cuadra, y entonces puedas tomar esta decisión, ¿no? Ahora bien, tenemos ya o ya no pudimos nosotros concretar o aterrizar la diferencia entre un estado y un informe. Ahora, apóyenme ustedes a decirme el carácter jurídico o bien la importancia jurídica que puede tener tanto de manera individual como de manera conjunta para una empresa o para una persona física, persona moral. ¿Sí me di a explicar la pregunta? Ya tenemos la diferencia entre un estado y un informe contable, ¿no? Nos basamos la mayoría de las participaciones en una empresa, persona moral, no hay mayor problema. Lo que se solicitó para el foro de discusión era la parte de los informes de la contabilidad con su carácter jurídico, es decir, la parte o la importancia que en este caso pueden tener de manera individual, tanto de manera conjunta. Por ahí, Bian Vega ya nos decía, pues es que al final del día, si nosotros tenemos ya este estado y este informe, nos va a ayudar a que los directivos tomen ciertas decisiones. Y eso es real. ¿Por qué? Porque esas decisiones también tienen que ir, ¿qué? Apegadas a derecho, apegadas a que todas las decisiones que vayamos tomando, pues obviamente vayan encaminadas a y sean legales. Pero nosotros vamos a manejarlo o quiero la opinión acerca de lo que es el carácter jurídico. Iván, tienes tu mano. Sí, yo pienso que no solamente es para la toma de decisiones, sino también esos informes y estados financieros ayudan como un mecanismo de defensa ante alguna institución. Por ejemplo, me tocó trabajar algunos años en recursos humanos en una constructora y sabemos que en las constructoras hay muchos problemas, hay mucha rotación de personal. Entonces, dentro de esa rotación de personal, pues llegaban las demandas, que despidos injustificados y también las situaciones con el registro de obras, lo que antes era los ATIC, ¿verdad? Que ya cambiaron. Eh, entonces, siempre el Seguro Social llegaba con créditos a la empresa, con capitales constitutivos y, y siempre la información oportuna de la fecha de alta de cada trabajador, del registro, trabajamos con centros de costos, nos ayudaba
a ganar esos casos con el IMSS. También me tocó vivir situaciones con Hacienda y la información, los informes nos ayudaban a ganar esas situaciones. Obviamente yo era el contador de la empresa, pero en trabajo conjunto con el fiscalista, con el abogado, él me pedía toda la información, él armaba el recurso y yo lo presentaba, ¿verdad? Lo presentaba ahí en la oficialía de partes de la dependencia que era necesaria. Sí, y se ganaban. O sea, afortunadamente ningún caso la perdimos, pero gracias a qué? A que se tenía esa información contable oportuna, ¿verdad? Me tocó ir muchas veces a conciliación y arbitraje, también con el contrato, ahí está la relación. En casos concretos, al momento de armar un contrato con un trabajador, estamos relacionando el derecho con la contaduría. Con la contaduría, en justificar la antigüedad del trabajador, en justificar el salario, porque siempre nos llegaban las demandas con salarios altísimos. Altísimos y con una antigüedad de 20 años, cuando no era así. Y ahí estaba el contrato donde desmentíamos esa situación. Entonces, ahí la importancia. Sí, y muchas gracias, Iván. Y que, como bien dices, yo creo que la parte importantísima que ustedes tienen como contadores es la parte de eso, ¿no? De tener que tener un estado financiero al día, un informe al día. ¿Por qué? Porque también me ha tocado ver de que les pides un informe, espérame porque no lo he actualizado, y entonces ese espérame porque no lo he actualizado te lleva días, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo tienes, obviamente, a fecha y día con día, ¿no? ¿Y esto qué te puede conllevar? Que si te llega a ti una demanda, te llegan a ti un requerimiento, te llega a ti una solicitud en donde tienes un término y de repente, ¿qué pasa? Chin, es que no lo tenía. Y entonces ahí es en donde muchas veces el estado financiero, los informes financieros tienen mucho peso y mucho carácter, o tienen este peso jurídico dentro de la toma, y como bien dice Iván, no solo de decisiones, sino de muchas veces de defensa o para saber cómo actuar, ¿no? Muchas gracias, Iván. Dian Vega. Bueno, el carácter jurídico, yo me acuerdo más o menos que había encontrado que como persona moral, legalmente te solicitan tener la constitución como persona moral, un acta constitutiva. También en derecho, bueno, la ley te obliga tienes la obligación como persona moral de rendir cuentas, es decir, pues vas a pagar impuestos por la actividad que realizas. Y también te exige como mínimo 3 libros de contabilidad. Y es aquí donde pues comprendí la diferencia entre contabilidad o contaduría pública y contabilidad. La contaduría pública es, como quien dice, una disciplina, ¿no?, que se encarga de obtener y comprobar esa información financiera. Y la contabilidad es esa técnica contable donde nos va a permitir pues observar todo lo anterior, ¿no? Los registros, las clasificaciones y todo lo que en sí la empresa pues requiere de esos informes, ¿no? Y eso es lo que me acuerdo. Muchísimas gracias, bien. Y al final del día, lo que nosotros venimos haciendo mención desde el tema anterior y desde la exposición de los compañeros, sí tenemos derechos, sí tenemos obligaciones, y entonces todo lo que nosotros vayamos trabajando, ¿cómo tiene que ir? Pues obviamente bajo un marco legal, ¿no? Bajo algo jurídico que pues obviamente no podemos violentar. ¿Para qué? Para que podamos nosotros estar en la misma sintonía. Muchas gracias, bien. Itzel, tienes tu manita. Sí, es para complementar un poquito lo que nos mencionó Iván. Recientemente se está tomando en las empresas un tema, y de hecho ya está empezando a introducirse en el sector gubernamental, un tema de compliance. Este tema se está manejando por el aspecto laboral, el aspecto fiscal, el aspecto normativo propiamente dicho. Y bueno, como bien lo dijo Iván,
sí es verdad, o sea, mientras una empresa sea organizada y tenga bien estructurados sus departamentos, recaben la información que se debe tener para tener bien integrados sus expedientes, en el caso del tema laboral, con su documentación adecuada, un buen contrato laboral, eso les ayuda muchísimo, porque efectivamente la verdad es que muchas veces autoridades como el Seguro Social sí llegan y no sé, por cualquier situación, lo mínimo que ellos aprecien o consideren, determinan capitales constitutivos y sin embargo, pues sabemos quienes estamos en el medio legal que generalmente cuando se interpone el recurso administrativo, que se interpone ante la misma autoridad, pues confirman su resolución, ¿no? Y justamente eso es lo que hace a que, como usted refería, o sea, las situaciones llegaran al Tribunal de Justicia Administrativa, ya sea de la índole federal o la índole local, y es ahí donde efectivamente, pues sí, se ocupa mucho periciales contables, son ahora sí que las que mayor demanda tienen, justamente por el tipo de específico de asuntos, ¿no? Llegan del SAT, llegan del IMSS, del Infonavit. Entonces, esta parte sí es muy importante tenerla en cuenta. Reitero, es reciente que esto se está poniendo en boga. Sin embargo, eso ha permitido que los entes, como las empresas particulares, pues tengan un poquito de mayor atención a esos aspectos que son tan fundamentales y con los cuales lamentablemente el incumplimiento que se había tenido, pues generaban que las empresas literal se fueran a la quiebra por los créditos tan altos que les imponían. Y esto la verdad ha permitido que actualmente hay una mejor defensa legal, que obviamente también, reitero, viene aparejada con el tema contable, porque sí, quienes tienen buenos contadores logran desvirtuar todas aquellas aseveraciones o presunciones que las autoridades hacen. Y esa parte es grato decir que también ahorita, por ejemplo, se está poniendo el tema de la integridad. También esa parte sí se sanciona administrativamente y a través de multas, a través de, pues, hay algunos extrañamientos que recaen en un tema reputacional y que lamentablemente lo reputacional de verdad sí es muy importante porque a veces acaba con las empresas también. Y que no me van a dejar mentir, un tema muy común y se da entre contadores, abogados por esta situación. ¿Cuántas empresas no? Y lo que decía ahorita Itzel y lo que decía Iván, ¿cuántas empresas no tienen a los trabajadores dados de alta con un salario? Llámale mínimo, llámale mucho menor. Y en el seguro social, lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Pues para evadir impuestos. ¿O cuántas empresas no hacen esta parte que vamos a ver posteriormente de estar constituyendo y cambiando razón social cada 6 meses? ¿Para qué? Para que también obviamente no vayan creando lo que es la antigüedad, pero como bien hacemos referencia y volvemos a tocar el tema que estamos tratando, si al mí el día de mañana llegan y me dicen, bueno, ¿y en dónde está tu informe? ¿Y en dónde está tu estado? Pues yo los voy a presentar a mí a lo que me están requiriendo, ¿no? Sin embargo, de ahí vienen también muchas demandas laborales, como también refiere Itzel, porque precisamente por esta situación que se da, pero si nosotros tenemos una situación en la que en una empresa vamos de la mano, en este caso a lo mejor Itzel, Iván, ella como abogada, él como contador y dicen, ¿sabes qué? Este informe va así, este estado va así y nos va a coincidir y no tenemos problema, pues realmente entonces la empresa dirías, ¿estás haciendo algo fuera de la ley? ¿No lo estás haciendo? Aquí están las pruebas que sí, aquí están las que no, pero sí se da mucho esa situación y es otro ejemplo del cómo tanto estamos relacionados como también esta parte legal, ¿no? Adela, tienes tu manita. Sí, pues nada más aquí fortaleciendo lo que comentó e introdujo ya Itzel, la cuestión y lo que usted pregunta sobre las personas físicas, ¿no? En esta parte, pues ella explicó la situación de persona moral, pero yo creo que también cabe mencionar en cuanto a la relación con las personas físicas, se podría dar al revés, ¿no? Por ejemplo, cuando contadores o abogados, de hecho, son los que prácticamente se especializan
para las personas físicas y tramitarles la pensión. De hecho, hasta por eso pues que se especializan tanto abogados como contadores, ¿no? Y aquí entra esa relación porque como persona física, bueno, para poder hacerte un proyecto de cómo puedes pensionarte, pues nos basamos en toda la cuestión contable, ¿no? Sobre tus nóminas, sobre el tiempo, todos esos informes que tú tienes, que elaboraste, incluso ahorita lo que usted comenta, sobre que te dieron de alta como con el salario mínimo, cómo estás registrado en el Seguro Social, todo esto y para determinarte bajo qué ley tú puedes pensionarte, ¿no? Entonces, eso sería un claro ejemplo sobre las personas físicas y la relación de la contabilidad con el derecho. Pero así es, Adela, y esa parte que nosotros tenemos que tener clara, ¿no? Más allá de que nosotros, y podemos seguir nosotros buscándole y encontrar otro tipo de relación y ver también el cómo vamos a seguir ligados. Sin embargo, también es muy importante el hecho de que nosotros podamos ver la diferencia entre un estado, entre un informe y el peso legal que tiene cada uno de ellos. ¿Para qué o por qué quise tocar estos temas? Pues porque obviamente nosotros ya vamos a empezar con lo que son la constitución de las sociedades, que era lo que nosotros veníamos o queriendo comentar para trabajar en ello, ¿no? Para que podamos nosotros, yo les voy a mandar el día de mañana a más tardar la parte en la cual vamos nosotros a trabajar para la siguiente clase, para que ya empecemos a ver nosotros el cómo vamos a ir constituyendo la sociedad. Pues obviamente vamos a tener que empezar de la menor a la mayor, ¿no? Para que pues obviamente no se nos haga tan pesado, sin embargo vamos a ir tratando de armarlo. Betty, tienes tu manita. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Coincido en lo que comentan mis compañeros y nada más así quisiera, no sé, mi punto de vista creo que la relación jurídica de que los contadores tengamos que hacer una normatividad es para que haya un entendimiento entre unos y otros, porque el hecho de que tengamos que seguir leyes, normas y todos esos criterios como las NIF hacen que todos estemos hablando prácticamente, pues si no en el mismo idioma, por lo menos seamos comprensibles en el trabajo. Continúa, Betty, perdón. No, continúa. Dígame. No, que lo que decía, el de ser comprensibles, más que nada, yo creo que esa es una parte que yo tocaba en una materia de derecho, el lenguaje, ¿no? El lenguaje que nosotros podemos tener tan diferente entre un contador y un abogado. Sin embargo, ustedes, y reitero, como contadores, el hecho de que tengan que estar actualizados con las leyes, lo que acabas de decir, tienen que buscar esa comprensión legal, ¿no? Para que podamos entonces ustedes desempeñar la función para la cual están estudiando. Continúa, Betty, por favor. Bueno, en cuanto al tema es eso. Lo demás es, fíjese que me saltó así una gran duda cuando mis compañeros estaban hablando de contratos. Porque en este proceso de estar en las clases, y usted lo ha reiterado una y otra vez, que el hecho de no saber las cosas no te exime de la obligación. Itzel hizo el otro día un comentario, no lo recuerdo bien, si me ayudas por ahí, Itzel, era de que los derechos son que no se pueden rechazar, no recuerdo cómo fue, pero esa era la idea principal, de que cuando uno tiene un derecho no puede renunciar a él. Y fíjese que tengo un contrato, bueno, tengo contratos ahí que creo que es bien importante lo que acaba de decir Iván. Los contratos tienen que ser reales a cada persona y dependiendo para que las cosas funcionen bien. Después de lo que estuve viendo, vi una parte del contrato que yo misma estoy manejando con los 2 trabajadores que tenemos, que decían sobre las horas extras, que se pagará parte proporcional y que los empleados están, de verdad, yo no me había dado cuenta que hay una fracción que dice que el horario va a ser de tales a tales horas y que si por algo se tienen que quedar en casos extremos, porque casi no se da, pero que será pagar una compensación. Y yo dije, ¿cuál compensación? Aquí lo que se deben pagar son
horas extras, así como nos están explicando ahorita, que yo decía que dobles, pero ya de alguna forma son triples y todas esas cuestiones que está. Entonces me saltó la duda y yo quisiera decirle, en algún momento del curso vamos a poder así como que analizar un contrato para que esté dentro del término contable, pero bien normado dentro del área jurídica del derecho de cada quien. Bueno, aquí la parte, bueno, lo último que tú acabas de hacer mención, Betty, es como muy importante, porque eso de que esté como aplicable o apegado a cada quien, pues es como muy abierto, ¿no? Porque sí tendríamos que especificar un contrato que ustedes dijeran, bueno, como contadores, a lo mejor vamos a aplicar el contrato por X o Y, no sé, de compra-venta, ¿no? Entonces, sí queremos, Miss, que usted nos apoye a que podamos armarlo, a que podamos tener las cláusulas que nos apoyen, a que no, pero volvemos a lo mismo. Tendrían ustedes que decir qué contrato, ¿por qué? Porque yo puedo ver la parte de contratos de manera general y podemos tener una sesión de contratos abierta, es decir, pues nada más así como que ver las generalidades y no algo en específico. Reitero, no de un contrato en particular, ¿no? Sino de tener las particulares de las particularidades de los contratos para sobre ellas estar trabajando y manejarlas. Si ustedes lo desean, yo no tengo mayor tema. Afortunadamente creo que nos hemos podido comprender o acoplar a que no nos estamos apegando a un temario en específico, ¿no? Si se están dando cuenta, estoy trabajando con el repaso, ahorita ya estamos empezando como con lo que requerimos para poder avanzar hacia de las sociedades. Pero si usted me dice, Miss, podemos hacer una pausa y podemos ver las generalidades de los contratos, no hay mayor tema. Yo preparo la clase y se las proporciono, pero es ahora sí que si ustedes lo desean, porque nosotros, pues, o bien más bien su servidora, había yo preparado la parte ya de empezar con las sociedades, pero antes de ello no tengo mayor tema en que podamos nosotros ver algo de contratos. Si es que así lo requieren, Betty, sin problema, ¿no? Ya nada más es cosa de que a lo mejor ustedes me lo informaran. Y Miss, ¿sabe qué? Hicimos una votación, hicimos por ahí mi jefa de grupo un censo con todos los compañeros y sí queremos la clase de las generalidades de los contratos y pues sin mayor tema. Pero con todo gusto, Betty. Gracias, Itzel, profesora. tienes tu manita. Perdón, Betty, ¿algo más? No, profesora, muchas gracias. No, a ti. Itzel, tienes tu manita. Sí, profesora, creo que tal vez sería importante que aterrizáramos primero lo de la constitución de una sociedad mercantil para que ya sobre la marcha, pues, la vida operativa de la sociedad mercantil, pudiéramos en todo caso abordar y de una manera tal vez mucho más comprensible el tema de un contrato, pero que sea de índole mercantil, justamente, para que se pueda trascender un poquito en el entendimiento de cuándo son mercantiles y cuándo vienen siendo civiles. Sí, ahí tendríamos nosotros que hacer, pues obviamente reitero, al manejar, y no creo, y se lo sabe como abogada, no creo que me diera a mí un tiempo de una sola sesión manejar todo lo que sería contratos, ¿no? Porque de entrada, pues tenemos que hacer como las diferencias y ver generalidades y alguna que otra particularidad en cuestión de un contrato mercantil, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. Y yo coincido en ello con esta Itzel, podemos ver la parte de la sociedad, la constitución, y estamos con muy buen tiempo para que nosotros podamos entonces posteriormente ver contratos. No tengo, ahora sí que lo podemos manejar así como lo veníamos programando, que sería trabajar con lo de las sociedades y posteriormente manejar lo que sería algún contrato y no hay ningún tema, ¿no? Y nos podemos tocar las dos cuestiones, ¿no? Reitero, afortunadamente no nos estamos apegando nosotros a ningún temario, no hay algo que tengamos como que cumplir y que nos esté correteando el tiempo, lo podemos ir modificando a conforme vayamos avanzando y lo que ahorita pues es una muy buena propuesta la que tiene Betty, ¿por qué? Porque si es algo que le inquieta y me imagino que no, a lo mejor no nada más es a ella, sino a muchos otros alumnos y el verlo y aterrizarlo a ustedes como contadores también les va a ser muy funcional, ¿no?
Pero bueno, hasta aquí dejaría mi sesión, chicos, para que tomen un breve descanso antes de su siguiente sesión. Nos estaríamos viendo primeramente dentro de 8 días y en el transcurso del día de mañana les hago llegar lo que sería el tema de discusión para su siguiente clase. Quedo a sus órdenes y que tengan un excelente fin de semana y un lindo puente. Cuídense mucho. Gracias, profesora. Hasta luego. Buen día, profe, buen día.